Hebreos capítulo 6 del 1 al 3. Ya había controversias, muchas, y algo curioso, son las mismas controversias de nuestros tiempos. Exactamente, y por eso hay que detenerse, no tratando en ningún momento tratar de uno poner una posición doctrinal, una creencia personal, sino tratando de escudriñar lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Irnos a veces a las fuentes, principalmente a las fuentes originales, a las fuentes principales, y pues y seguir avanzando, como dice el título, avanzar hacia la madurez, ¿no? Que es lo que más lo que nos toca a nosotros en estos tiempos, especialmente a los cristianos, a los salvos, ¿no? Una meta principal de la enseñanza o de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es precisamente eso, es avanzar hacia la madurez, ¿no? Y esto pues constituía una preocupación primordial o muy importante en el autor de esta carta de Hebreos. Y por qué no decirlo también entre los otros apóstoles, principalmente podemos hablar del apóstol Pablo, ¿no? Y esta también debería ser, como estuvimos hablando la semana pasada, nuestra meta, ¿no? Si nosotros vamos a mencionar al apóstol Pablo, posiblemente hoy mencionemos 2 o 3 veces Filipenses capítulo 3, versículo 12, ¿no? Al 14, el apóstol Pablo, él está diciendo que él no ha alcanzado la meta, ni que él es ya perfecto. Él dice, yo continúo, yo prosigo para ver si logro asir, o sea, sostenerme, agarrarme a aquello de lo cual yo fui asido también por Cristo. Yo ya fui asido y a ver si logro. La idea es de sostenerse en una soga, en un barco en medio de la tormenta, ¿no? Entonces, ese es así. Y, y también dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome, continuando a lo que está adelante. Prosigo, dice, a la meta, ¿no? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esa, pues, esa debe ser, así como el apóstol Pablo, esa debe ser nuestra meta. Si nosotros estamos buscando ser personas completas, maduras en Cristo, nosotros estaremos más cerca de alcanzar la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios, la voluntad que Él quiere para nuestras vidas. Y lo que está haciendo aquí el autor de Hebreo precisamente es resaltar esta idea en estos versículos que ha leído el hermano, avanzar hacia la madurez, avanzar hacia a la madurez. Por eso que él dice, por tanto, dice, ¿no? Por tanto, vamos a leer el primer versículo, ¿no? Dice, por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Vamos a leer los tres para ir separando, para que quede, para ir ya separando las enseñanzas fundamentales de la doctrina de la doctrina de Cristo, ¿no? Dice aquí, no echando otra vez el fundamento, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas. Número 1, de la fe en Dios. Número 2, de la doctrina de bautismo. Número 3, de la imposición de manos. Número 4, de la resurrección de los muertos. Número 5, y el juicio eterno. Está mencionando seis. No sé, llamarle seis fundamentos, vamos a decir, o sea, o seis bases doctrinales, el fundamento de las enseñanzas de Cristo o los rudimentos, como acá dice de Cristo. Entonces, hemos visto seis ahí, ¿no? Y como yo les dije, aquí hay una controversia, acuérdense del contexto de Hebreo, le está hablando a los hebreos, por eso se llama carta a los hebreos, está hablando, les está escribiendo a ellos, exhortándoles a ellos, y pues los está exhortando de que dejen estas cosas, no porque sean malas, sino porque tenían que avanzar hacia la madurez. Que dejen estas cosas, ¿por qué las dejen? No es que hay que dejarlas
necesitamos de las doctrinas básicas y necesitamos muchas veces recordarlas una otra vez. Si no, el punto aquí es, está diciendo, déjense de estar en controversia, ¿no? Y avancemos, dejemos esto y avancemos, y por eso que este párrafo está empezando, por tanto, dice, no por tanto, ¿no? Por tanto, dejando ya, por tanto ya, ¿no? Entonces, y él está aquí, como ustedes pueden ver, él está usando vamos, ¿no? Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, ¿no? Está usando la primera persona de este verbo, ¿no? De este verbo plural, vamos. Y, y no quiere decir aquí, ¿por qué lo señalo? Porque no quiere decir que el autor se consideraba como un niño, ¿no? En ningún momento él se consideraba como un niño entre los cristianos a quienes él se estaba refiriendo. Lo menciono esto, pues no vamos a hablar, no vamos a profundizar en este punto porque estaríamos hablando acerca de quién es el autor de la carta y esto porque también hasta en esto hay controversia, ¿no? Lo usan para demostrar que el apóstol Pablo puede ser el autor de la carta o que no lo es, etcétera, pero es interesante aclararlo que el autor no está diciendo que al decir vamos, está con este verbo en forma plural, está considerándose él como una persona no crecida espiritualmente. No estaba pensando esto. Entonces, acá, hablando de, de los rudimentos de la doctrina, dice, los rudimentos de la doctrina. Y aquí tendríamos que preguntarnos si estos rudimentos de la doctrina son las enseñanzas acerca de Cristo o de Cristo. Hay una diferencia en decir que son enseñanzas acerca de Cristo o de Cristo. Cuando hablamos de enseñanzas acerca de Cristo, podemos hablar, quizás, no sé, algunos me pueden entender, de fuentes secundarias, de quienes mencionan, de quienes comentan, de quienes han, de los primeros padres, por así, de la iglesia, historiadores de la iglesia, de la iglesia, etcétera, e incluso en nuestros tiempos también, porque también si lo aplicamos para nuestros tiempos, ¿no? Una cosa es acerca de Cristo, o otra cosa es las enseñanzas de Cristo. La enseñanza de Cristo vamos a hablar como fuentes primarias, las fuentes más importantes. Una cosa es hablar, vuelvo a repetir, acerca de las enseñanzas acerca de Cristo o de Cristo. Una fuente primaria sería la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Cuando queremos investigar algo. Una fuente secundaria serían muchos libros que a veces tenemos, muchos estudios que tenemos que hablan acerca de la palabra de Dios, hablan acerca de la Biblia. Entonces, una cosa es acerca de Cristo, otra cosa es lo que nos dice Cristo. Entonces, aquí literalmente en el griego dice el comienzo de la palabra de Cristo, no dice los rudimentos, literalmente lo dice. Ahorita yo siempre uso una versión griega, entonces acá dice el comienzo de la palabra de Cristo. Entonces la palabra que el Señor Jesucristo habló al comienzo, por supuesto tenía que ver con la salvación. Incluso hemos hablado ya en Hebreos capítulo 2, ¿no? Cuando el autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, ¿no? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue proclamada por los que no fue, perdón, confirmada por los que lo oyeron. ¿Se acuerdan ustedes? En Hebreos capítulo 2, versículo 3. Entonces tiene que ver acerca de la salvación, lo cual pues está sugiriendo que se refiere a las primeras enseñanzas impartidas por Cristo. Eso es bueno saber esto que es acerca de las enseñanzas, de las primeras enseñanzas impartidas por Cristo, y aquí tenemos esta relación, esta lista que hemos leído de estos 6 puntos que nosotros hemos mencionado, en esta lectura. Son enseñanzas que nuestro Señor dio, que no son enseñanzas, no son enseñanzas acerca de Cristo, sino son enseñanza de Cristo.
Hay quienes, por supuesto, sostienen que estos 6 puntos al contrario, son enseñanzas judías o son enseñanzas antiguo testamentarias, pero sin embargo, tenemos que nosotros aclarar que esta idea, pues, no es refutada por el hecho de que la Iglesia desde muy temprano, entendían específicamente que eran doctrinas cristianas. Ahora, indudablemente que estas enseñanzas, que si bien que estas enseñanzas que estamos nosotros leyendo en estos versículos se refieren a enseñanzas eh, cristianas y no las enseñanzas judías o las antiguas enseñanzas judías, eh, estas se están refiriendo a que los lectores de la carta de Hebreos, me estoy refiriendo, ellos eran como judíos, eh, eh, habían aprendido, pues, por supuesto, enseñanzas del Antiguo Testamento, ellos habían aprendido estas antiguas enseñanzas, incluso tradicionales, de la tradición judía, y pues cuando ellos fueron llevados a Cristo, cuando ellos les enseñaron, les predicaron el Evangelio y ellos obedecieron a Cristo, entonces cada punto iba adquiriendo para ellos una importancia, una importancia, o cada punto o cada descubrimiento de ellos cobraba otra dimensión, cobraba otro significado mucho más profundo. ¿Por qué? Porque ellos estaban dentro ya del contexto cristiano. Podemos nosotros aplicarlos para nosotros mismos, como a medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, la profundizamos, la leemos, indudablemente que cada vez cobra mayor sentido. Incluso hemos empezado con algunos métodos de lectura de toda la Biblia, hemos pasado los libros del Antiguo Testamento y no tenían ninguna importancia. De repente leímos ahí que Sansón, no sé, sacó miel de un león que previamente había matado, de un cadáver de un león. Cuando regresa saca miel y nosotros no le damos ninguna importancia. Bueno, sacó miel pues del cadáver. Ahí vinieron las abejas y ponieron su panal y él sacó miel de ese panal. Bueno, y lo usó para más tarde por una enseñanza, pero aquí el punto principal no cobra importancia. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, comenzamos a leer a la lectura, comienza a cobrar importancia. Predícale al profeta, predícale a los huesos secos. No tenía importancia para mí, ni siquiera lo entendía al comienzo, pero sí lo leí. Pero hoy en día entiendo qué cosa es predicarle a los huesos secos. Entonces va cobrando otra connotación y creo que para ellos también fue muy importante. Y aquí el autor nos está hablando de cómo ir a la madurez. No, no vamos al punto, no me voy a alejar, a ir a la madurez, ¿no? Y nos está diciendo que un paso, lo primero que para llegar a la madurez cristiana es ser perseverante, es tener esa determinación de avanzar, porque si no tenemos determinación de avanzar, si ellos no tenían determinación de avanzar, no eran perseverantes, nunca iban a crecer. Por eso dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina, ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice, a la perfección, y no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces aquí vamos por la palabra perfección. Me gustaría hablar un poquito sobre esta palabra perfección. ¿Qué entendemos? Porque a veces, una vez tengo por ahí un mensaje, una vez escuché un mensaje cuando era recién hace muchos años, lo conservo por ahí el cassette y el mensaje era una historia, bueno, el predicador decía, nadie es perfecto, los que estamos aquí ninguno es perfecto, y alguien por ahí alguien levantó la mano, dijo, no, usted se ha equivocado, pastor, aquí sí hay un perfecto, no, no hay ningún perfecto, no, yo sí hay perfecto porque yo me llamo Asunción Perfecto. Entonces, el punto era de que sí había pues un perfecto y tenemos esas enseñanzas, esas a veces enseñanzas que nos pueden desviar.
Bueno, la idea es que en el mundo donde se está, en el mundo, el mundo que está, se desarrolla o que está escribiendo el autor de Hebreos, es el mundo de los primeros cristianos, el mundo cristiano, incluso en los tiempos mismos de Jesús. En los mismos tiempos de Jesús, la idea de perfección es una idea, era una idea muy diferente de la idea de perfección que nosotros tenemos en nuestros días. En ese tiempo, en el tiempo que está hablando, estamos hablando aproximadamente el año 68 después de Cristo, 68 después de Cristo, ustedes saquen la cuenta que Jesucristo a los 30 años estaba iniciando su ministerio, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que en ese tiempo, sabemos que en ese tiempo había una búsqueda insaciable de perfección. Ellos buscaban la perfección, pero ellos no estaban buscando una perfección como que buscamos nosotros. La perfección que ellos buscaban, yo digo que era una perfección utilitaria, ¿no? Cuando digo utilitaria, me estoy refiriendo, por decir, a veces tenemos adornos en nuestra casa, y puede ser de repente un adorno, pero a la vez que es adorno lo tenemos de un azucarero, lo tenemos ahí de un frutero, pero es una artesanía, es algo bonito, pero es utilitaria. A eso me estoy refiriendo. Yo buscaba una perfección, es un ejemplo para entender, una perfección utilitaria, y es que, ¿por qué lo digo esto? Porque la idea de perfección que tenían los griegos eh, era era funcional, era funcional. De ahí que el adjetivo para esta palabra en griego es teleios. Esta palabra perfecto es teleios. Entonces, y esta palabra de teleios, pues de alguna manera está describiendo la actividad que tenía en ese tiempo los hombres, ¿no? Los hombres. Y esta palabra tiene una raíz que es telos y que quiere decir, la raíz de esta palabra telos quiere decir fin, quiere llegar al fin, así como en las películas ponen el fin, traído a su final, o sea, traído a su final, propósito, meta, objetivo, es decir, algo que está acabado o algo que ha llegado a su plena madurez. Interesante por ahí, ahí en el diccionario de Thayer, es un buen diccionario ahí, en el léxico concordancia Thayer, te encontramos la palabra teleios, y esta palabra teleios como verbo es algo es algo eh, que es que llega a su final, es algo que es terminar algo, pero no es terminarlo algo a medias, sino es terminarlo algo completamente, es llevarlo a su fin, ¿no? Y algo interesante es ir añadiendo lo que aún se desea completar a fin de hacer una cosa completa. Lo voy a explicar después quizás de otra manera, llegar a la meta. Quizás puedo decirle el apóstol Pedro hablaba acerca de la salvación en Pedro 3, 21 y 22, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Es decir, ¿no? Lo que está diciendo es que es una aspiración, es avanzar hasta dónde, es un avanzar hasta llegar a dónde, hasta llegar a la perfección, y en todo caso es tener la mente de Cristo. En este caso, la aspiración a una conciencia agradable a Dios, ¿no? Entonces, así podemos decir nosotros que una cosa es perfecta cuando cumple el propósito para el que fue pensado, para el que fue planificado, diseñado, no diseñado, y es por eso que nuestro Señor Jesucristo decía, sé pues vosotros perfectos, en el Antiguo Testamento, sé pues vosotros santos, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sé, pues, en el Antiguo Testamento, sean ustedes santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Jesús dijo que seamos perfectos, que seamos maduros, que seamos maduros. Interesante esta idea, porque a veces entendemos la perfección, y ya se sabe cómo la entendemos la perfección una absoluta pureza, una absoluta santidad, especialmente pues los fariseos tenían ¿cómo se llama? Este fariseísmo, ¿no? Bueno, estoy haciendo redundante acá.
Entonces, de alguna manera, lo que podemos entender nosotros que, que, eh, que solamente algún día vamos a alcanzar esta perfección cuando lo veamos a Jesús cara a cara. ¿Cuándo será? Cuando Él venga. Cuando Él venga, entonces nosotros seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es una perfección. Pues ahí sí podría hablar de perfección absoluta. Y hermanos, hay un crecimiento, en nosotros debe haber un crecimiento, el proceso de santificación en nosotros precisamente, en los que hemos sido, en los santos, en los salvos, hay un proceso de crecimiento que se llama santificación. Y ese proceso de crecimiento es ir hacia la madurez, no es hacia ir creciendo, ¿no? Y nosotros así debemos continuar mientras nosotros permanezcamos en esta carne, ¿no? Nuestra perfección, quizás podemos compararla con un fruto de un árbol. Una vez puse este ejemplo de un fruto de un árbol, ¿no? Desde el momento que aparece un pequeño botón, a mí me gusta, a mucha gente le gustan los botones, ¿no? De las flores. Las compran especialmente en botones. Las rosas las compran en botones. ¿Por qué? Porque los ven perfectos como botones, ¿no? Y aunque ahí en ese botón, en el interior hay una flor, una rosa que es muy pequeña, esa puede ser perfecta. Aún no tiene quizás el tamaño, aún no tiene el color que debía llegar, no tiene, pero que algún día pero va a llegar el momento que lo va a tener, eventualmente lo va a tener, pero su estado presente es perfecto y mientras esa flor es mantenida pues en una temperatura adecuada, en el agua y cuidada, más adelante va a abrir y se va a volver igual con los frutos, como los frutos pueden usar la misma idea, va a volverse a una flor madura, un fruto maduro y también perfecto, pero no pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué quiero decir esto? Que la idea de la perfección, a veces estamos equivocados. La idea de la perfección en el griego es una perfección en el cual uno va avanzando de etapa a etapa. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Pero esa palabra transformados es una palabra que en el griego es metamorfosis y en el español también en el castellano también lo tenemos como metamorfosis, ¿no? Quiere decir, no es una transformación continua, sino de etapa en etapa. Esa es la palabra transformarse. Entonces, es interesante porque nosotros podemos ver que eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, que ¿se acuerda? Acabamos de leer de Filipenses capítulo 3, en el 15 está en el 3:15, donde está diciendo así que todos los que somos perfectos, ¿no? Esto mismo sintamos, dice. Pero 3 versículos antes que hemos leído, estaba diciendo no que ya lo haya alcanzado, decía, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice, ¿no? Él nos está, aparentemente pareciera que se estuviera contradiciendo, en este caso el apóstol Pablo, pero él no se está contradiciendo. Él está hablando de una perfección máxima, está hablando de llegar a esa perfección de una flor madura, completa, o de una fruta madura, totalmente completa, que solamente en este caso será completa el día de la resurrección. Ah, qué hermoso, ¿no? Entonces, Pablo estaba claro en esto de la perfección que él había logrado, ¿no? Y aquí, interesante, el autor de Hebreos está hablando acerca de este punto. No sé si esta idea de perfección nos ayuda a entender, ¿no? Entonces dice acá, habíamos leído la semana pasada eh, sí, en 5:14, en el 5:14, hablaba de los que hayan alcanzado madurez. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Pues, ¿no? Los que hayan alcanzado, Hebreos 5:14, la clase pasada. Era muy urgente que estos cristianos a lo que está hablando avanzaran a la madurez, ¿no? Y él lo estaba molestando porque ellos ¿se acuerdan? Estaban necesitando otra vez aprender de los fundamentos. Ya habíamos hablado en Hebreos capítulo 5:12 acerca un poco de los fundamentos. Puede que el autor estaba esperando
que estaba esperando, o puede que más que todos los lectores estuvieran esperando que otra vez el autor de Hebreo les volviera a enseñar una y otra vez los mismos fundamentos que ya les había enseñado, pero en lugar de ellos, él les amplió, ¿se acuerdan ustedes? Les amplió el conocimiento, les amplió su crecimiento cuando les estaba explicando lo que es acerca del sumo sacerdocio. Hay cosas que ellos no podían entender, deberían entenderlo, pero ellos no podían entenderlo, ¿no? Entonces, el problema aquí de ellos, el problema de ellos es, una vez escuché a un hermano ya ancianito, a un hermano ancianito predicador, estaba escuchando las enseñanzas y me dijo, murmuró y dijo, siempre como vacas, dijo, ¿no? Rumiando lo mismo, o sea, siempre lo mismo, no es ninguna ofensa, teniendo que repetir lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y no se está, y no se está avanzando. Entonces, no se está avanzando. Indudablemente que cuando hablamos de fundamento es muy importante. No estoy diciendo que los fundamentos no se deben de, ¿cómo se llama? No se deben de volver a enseñar. Por supuesto que sí, porque si no se enseñara el fundamento, pues no habrían almas. Hay que enseñar los fundamentos, ¿no? Los fundamentos. Y este debería ser, pues, esto debería ser tener en cuenta que este fundamento sí es importante, muy importante. Un fundamento es muy importante para la construcción de una casa. Ustedes lo saben, una casa sin bases, sin fundamento, pues está en peligro. Y si hablamos de una casa espiritual igual, ya nuestro Señor Jesucristo hablaba hablaba la parábola acerca de construir una casa en la arena, sobre la arena, y otra casa de construir sobre roca firme. Entonces uno no puede estar otra vez, imagínense ustedes construyendo una casa y otra vez echando el fundamento, otra vez en las bases y continuamente en la base. Aquí se le llama un elefante blanco, se dice, ¿no? Cuando se ha quedado ahí está el elefante blanco, pura bases, ahí está. O sea, leí hace poco de un edificio que construyeron y estaban echándolo, las bases, que estaba hace 80 años ahí, ¿no? Las bases. Sí, 70 años están las bases ahí, nunca se construyó ese hospital, por lo tanto estaban echando las bases, 70 años ahí las bases, ¿no? Entonces, no se puede estar en las bases y no avanzar en la edificación de la casa. Lo mismo sucede con la palabra de Dios, exactamente igual. No puede uno siempre estar volviendo a los fundamentos del Evangelio o a las primeras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y descuidar la edificación de la morada de Dios. Me estoy refiriendo a nuestra casa espiritual, ¿no? Que tenemos que edificar nuestra casa espiritual, porque si no está Dios ahí, ustedes ya saben, en vano vela la guardia, en vano que comas pan de dolores, en vano es, ¿no? En vano es que te levantes de madrugada, etcétera, ¿no? Entonces, lo anterior, vuelvo a repetir, lo que yo estoy diciendo, lo que estoy explicando acerca de esto, no en ningún momento no quiere decir que no se trata de enseñar, no estoy hablando de que no se debe enseñar los fundamentos, esto quede bien claro. Ahora, cuando hablábamos nosotros en la clase pasada, decíamos los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y aquí en el versículo 6.1 nosotros encontramos lo mismo, fundamentos y rudimentos, pero aquí encontramos rudimentos de la doctrina. Sin embargo, la pregunta es a qué se refieren, ¿no? ¿A qué se están refiriendo cuando hablamos de fundamentos y rudimentos de la doctrina? ¿Son cosas diferentes? No, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, y ustedes pueden ver, ya ustedes entienden cuáles son los fundamentos o los rudimentos de la doctrina de Cristo. Está señalados, ahí hemos señalado en 6 puntos, ¿no? Estos 3 textos está señalado en 6 puntos. Una de ellas, uno de los puntos, de esta lista de 6 puntos empieza con lo que es el arrepentimiento. Pero dice arrepentimiento de obras muertas. Indudablemente, aquí hay un problema, hasta el día de hoy hay un problema en cuanto al arrepentimiento de obras muertas, obras que no nos edifican, obras que son muertas. La palabra arrepentimiento es una palabra que significa, en el griego es metanoia, pero que significa cambio de mente.
En el latín es arrepentiere, de donde viene la palabra arrepentimiento, que significa dar vuelta al camino. O sea, uno está caminando en un sentido y da vuelta al camino. Por lo tanto, el arrepentimiento es uno de los primeros fundamentos, si se puede decir, o es el fundamento, vamos, ¿no? El fundamento en el cual se tiene que basar la vida cristiana. Y es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer. Alguien para ser cristiano, lo primero que tiene que ver no solamente la confesión a Cristo, sino es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y ese es algo, ellos lo estaban entendiendo, le está escribiendo, acuérdense, a Hebreos, ellos lo estaban entendiendo perfectamente porque a los judíos se les había predicado, ellos entendían lo que era arrepentimiento. Nosotros, hay muchos textos bíblicos en el Nuevo Testamento, que es lo que más nos habla de arrepentimientos, acerca ustedes saben, ¿no? De la prédica acerca que se predique el arrepentimiento. En Lucas capítulo 24, versículo 48, dice que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y hay más texto bíblico que sería largo de mencionarlo. Tenemos textos bíblicos en Marcos, en el libro de Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados, etcétera. Entonces, pero aquí la controversia es si la controversia es entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Por qué? Porque hay textos bíblicos, la Biblia nos dice acerca, por decir, acerca de Judas, dice que sintió remordimiento, la traducción, perdón, nos dice que volvió arrepentido, creo, ¿no? Sí, se devolvió arrepentido, dice, que Judas se devolvió arrepentido. Y decimos, bueno, él se arrepintió, dice, no sé por qué tuvo, bueno, cuál es su condición, dice, él se arrepintió, su condición espiritual. No vamos a profundizar mucho en esto, pero aquí la palabra, lo que quiero decirles es que hay una diferencia, aquí hay una diferencia en lo que significa la palabra. Yo les había dicho que en el griego era la palabra metanoia, pero aquí en Judas, cuando dice se devolvió arrepentido, la palabra en griego metamelo, metamelomai, que es totalmente diferente. Entonces, ustedes pueden ver que si bien está la misma palabra que devolvió arrepentido, esta palabra no significa eso, metamelomai, significa remordimiento. Una cosa es sentir remordimiento, otra cosa es sentir arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión, es un cambio, y eso significa una lucha para toda tu vida, significa una lucha. Mientras estés aquí, mientras estés en el cuerpo, significa una lucha, dar vuelta al camino, estabas yendo por un camino, dar vuelta al camino. El remordimiento significa ustedes han visto a los borrachos, ¿no? Ustedes han visto a los borrachos que lloran, ¿no? Lloran, ya no, nunca más, o muchas personas que cometen delito, nunca más y vuelven a cometer el delito, ¿no? Después de estar llorando. Sencillamente tienen remordimiento, pero no es una decisión de cambio. Hay muchos que solamente tienen remordimiento, pero no es una decisión de luchar continuamente. El arrepentimiento es eso. Entonces, y ambos aquí hay textos bíblicos, no lo voy a mencionar, pero si ustedes buscan en 2 Corintios capítulo 7, del 7 al 10, van a encontrar ambos, en este mismo pasaje, van a encontrar ambos. 2 Corintios capítulo 7, del 7 al 10, van a encontrar ambos, porque él dice, no, me gozo ahora, y está hablando aquí de ser contristados. ¿Por qué, hermanos? No lo voy a leer, pero ustedes pueden buscarlo, 2 Corintios del 7 al 10, pero sí lo puedo explicar. Porque el arrepentimiento realmente, para que haya arrepentimiento, tiene que haber algo que se llama tristeza para arrepentimiento. Hay una tristeza, el apóstol Pablo explica que hay una tristeza que es según Dios y otra tristeza que no es según Dios. Una tristeza que viene de arriba y otra que no viene de arriba. O sea, hay una tristeza que es según Dios. Entonces aquí el arrepentimiento se produce debido a esa tristeza. Yo sé que cuando digo tristeza implica muchas cosas, implica vergüenza, implica tristeza, un llorar profundo, una tristeza profunda.
¿Quién no ha sentido vergüenza de cosas en el pasado? Yo soy el primero. Yo siento muchas, bueno, recuerdo, comienzo, a veces uno quiere bloquearse incluso para no recordar las cosas que ha hecho, los errores que ha cometido, los pecados que ha cometido, las fallas que ha cometido, y uno siente vergüenza, siente vergüenza. Ese es un llorar, eso es un llorar, eso es yo sé que es algo subjetivo, que es algo emocional, pero esa tristeza de lo que han hecho, ¿cuántas veces se han sentido tristes? Yo sé que todo les ha pasado, tristes por alguna situación, por algo que no debieron haber hecho y lo hicieron, y ya está, pues ya no están las personas que amamos, ya no están las personas que queremos, o ya no hay forma de cambiar, ya no hay forma de recoger las plumas, ya una vez que las plumas están esparcidas ¿cómo se llama?, del colchón o de la almohada, es muy difícil que se puedan recoger las plumas, y hay una tristeza, es un dolerse, y esa tristeza produce un cambio, produce un arrepentimiento, un cambio, una decisión. Por eso que el apóstol Pablo dice que hay una tristeza que es según Dios que produce arrepentimiento. Y pues nosotros encontramos que el arrepentimiento está asociada con la conversión, ¿no? Arrepentidos y convertidos, por decir en Hechos capítulo 3, en Hechos capítulo 3 encontramos eso. En Hechos capítulo 2 dice, arrepentidos y bautícese, y en Hechos capítulo 3 a la otra multitud dice, arrepentidos y convertidos. Lo que está diciendo la palabra convertidos, otras versiones dicen, vuélvase, den la vuelta, vuelvan al camino. Entonces, y vamos a hablar, vamos a cortar un poquito porque podríamos hablar quizás en otra oportunidad, tocando otro tema, podemos hablar acerca de las obras muertas, ¿no? De las obras muertas. De cuáles son esas obras muertas. A veces aquí también, quizás, sí, voy a mencionar un poquito, hermanos, porque aquí también hay controversia. Nos hablan de diferentes tipos de obras muertas, ustedes pueden escuchar los mensajes. He escuchado como 2, 3 mensajes así al azar para ver qué es lo que consideraban de obras muertas, pero la Biblia es bien claro en cuanto a obras muertas. Si ustedes se van a Santiago capítulo, porque ustedes buscan en la Biblia dónde está la palabra obras muertas y cuál es el contexto, y lo vamos a encontrar en unos cuantos, no muchos versículos, ¿no? En muchos versículos, no lo vamos a encontrar quizás en unos 6, 7. En Santiago, por decir capítulo 2, 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, que dice, es muerta. O sea, fe sin obras es muerta, obras muertas, es muerta y lo aclara, ¿no? Muertas en sí mismas. En Romanos capítulo 8 también nosotros encontramos algo parecido, 8:10, pero si Cristo está en vosotros, dice, en verdad el cuerpo está muerto. Mire, fe muerta, cuerpo muerto. El cuerpo en verdad está muerto a causa, ¿qué dice? A causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, y podemos nosotros continuar. También hay en Romanos capítulo 6 también, 6 dice, que ustedes considérense muertos. ¿Muertos a qué? Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Efesios también tenemos lo mismo, ¿no? Él dice, Él dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos y Él nos dio vida, y podemos continuar con algunos más, estando muertos. En Colosenses también nos dice algo parecido. En Romanos también, ¿no? Dice que hay cosas que nos deberíamos avergonzar, dice, pero ¿qué fruto tenía? Dice, de aquellas cosas, de las cuales ustedes ahora se avergüenzan, dice, porque el fin de ellas es muerte. De lo que estaba hablando, de la tristeza para el arrepentimiento, cosas que nos avergonzamos, cosas que nos causan profunda tristeza, y eso origina un cambio, ¿no? Eso origina un cambio. Entonces, un cambio, una decisión de luchar, una decisión de cambiar, como dice Pedro, de ir cada día dejando. Es una lucha constante hasta el día que estemos, como dice el apóstol Pablo, asidos, a ver si logro, dice, a ver si logro, ¿no? Otro es la fe en Dios. Era lo mismo, también había problemas con la fe en Dios. Yo quiero detenerme en esto. Me gustaría quizás tocar un poco en este tema de la fe en Dios, quizás en 2 lecciones, hablar sobre la fe. Solamente de repente en otros días de la semana, para poder avanzar un par de lecciones, sí, mínimo, para poder hablar acerca de la fe en Dios. ¿Cuáles eran todos estos problemas?
Y esta fe, pues por supuesto, como está diciendo ahí, está centrada, está enfocada en Dios, quien es el que revela todas las verdades que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todas las verdades acerca de Cristo, a eso se está refiriendo. Entonces, y esto lo sabían muy bien. ¿Por qué hablaba de, por qué? Porque tanto el arrepentimiento, tanto como la fe, eran cosas que eran muy importantes en las enseñanzas de los judíos. Acuérdense, le está hablando a los judíos y por lo general el arrepentimiento era enseñado primero antes que la fe. ¿Por qué? Porque ellos, el problema de ellos no era cuestión de fe, el problema era cuestión de cambio. El problema era cuestión de cambio. Entonces, eh, después tenemos otra enseñanza que es los bautismos, otra y otro punto, que debemos dejar el bautismo. También en esto había controversia porque hay bautismos, en la Biblia se menciona, aquí nos dice, nos está mencionando en el versículo 2 doctrinas de bautismos y también nos está hablando de imposición de manos, ¿no? Y la doctrina de bautismo, la palabra es bautismo, inmersión, sumersión, ¿no? Lavamientos también. Entonces, aquí hay una diferencia. Es muy importante entender de que habían muchos bautismos, habían varios bautismos, ¿no? Y esto, hermanos, ya me está dando ya la señal eh, de, acerca de esto. Habían bautismo, pero hay una palabra ahí, cuando hablamos cuando hablas de bautismos, de bautismos, esta palabra, si ustedes se dan cuenta, está en plural. Es bautismos en plural. Y en el original es bautismos, también finaliza con S, y no es una palabra que se usa de uso normal en el Nuevo Testamento. Algo curioso, aquí hay una pequeña variación, porque la palabra bautismo es baptisma y aquí está utilizando bautismos, está utilizando esta palabra y no era de uso corriente, menos en el Nuevo Testamento. Ustedes lo pueden buscar, no lo encuentran. Y entonces ¿eso qué nos indica? Que hay una diferencia entre bautismos en plural que está usando ahí doctrina de bautismo, y hay una diferencia entre y baptisma, que son dos palabras que tienen significados que varían. Ahora, cuando está hablando hay muchos que están creyendo que cuando habla de bautismo se está refiriéndose a los lavamientos, a las tradiciones de los judíos, en cuanto a lavamientos, al lavamiento de las manos, lavamiento del cuerpo. Incluso hay quienes se están refiriendo, cuando hay quienes en estas enseñanzas que he escuchado, incluso se están refiriendo a bautismo de prosélitos, es decir, los judíos, los gentiles, cuando querían convertirse al judaísmo, uno de los rituales era bautizarse, eso se llama prosélito. Se está refiriendo a prosélito, a gentiles que se bautizaban para convertirse al judaísmo. Era caso raro, pero sí existía. Pero en realidad no existe una evidencia, no existe evidencia real, ni siquiera en los historiadores, acerca de que existiera bautismo de prosélitos en esos tiempos. En otros quizás, pero en los tiempos del apóstol, que está escribiendo el autor de Hebreos, no existía eso. Entonces, nosotros, ahí en el Nuevo Testamento, que es lo que nos interesa, hay 4 ocasiones donde se habla acerca de lavamientos, es decir, de esta palabra bautismo, ¿no? De este bautismo, y que se practicaban en el antiguo Testamento que habla, ¿no? Entonces, está, vamos a dejarlo ahí, que nos habla de comidas, de bebidas, incluso de abluciones que son lavamientos. Quizás un texto que más adelante, ahí podemos tocarlo, cuando lleguemos a Hebreos capítulo 9, porque si en Hebreos capítulo 9, 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones. Aquí está esta palabra, ¿no? De abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, para sintetizar, hermanos, hay más que hablar de eso para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Aquí la controversia es que si se está refiriendo
al bautismo que es para salvación, para perdón de los pecados, o ese bautismo que dijo Pedro en Hechos 2:38, arrepiéntese y bautícense para el perdón de sus pecados, que es lo mismo para que se sean salvos, que la salvación, o está hablando acerca de este tipo de abluciones, de lavamientos, de tradiciones, de ritos en cuanto a que practicaban los judíos. Hay quienes enseñan esto, que se está refiriendo específicamente a cuando habla de doctrina de bautismo, se está refiriendo a la salvación, al bautismo que salva. Ese bautismo que habla en Romanos capítulo 6, del versículo 3 al 6, o del 3 al 6, donde te habla de que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte, ¿no? Que habla que somos sepultados, crucificados y resucitados juntamente con Cristo en las aguas del bautismo. Eso está hablando acerca de ese bautismo que es para salvación. El bautismo que habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 18 al 19, donde dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o el que habla Marcos también en el capítulo 16, ¿no? 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, hay quienes dicen que se trata de eso. ¿Por qué dicen que se trata de eso? Porque aquí está hablando al comienzo ustedes pueden darse cuenta que está hablando dejemos de lado, dejemos estas doctrinas de Cristo, está refiriéndose a las primeras enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, no tiene sentido para ellos, no tiene sentido de hablar de abluciones, de lavamientos de manos y de esas cosas, de esas cosas, pero sí tiene sentido, pero sí tendría sentido para el bautismo de salvación. Pero solamente quiero decirles que el problema, si ustedes se enfocan en el contexto que están viviendo, nuevamente me remito al contexto, que había una controversia como la hay ahora. Ahora hay controversia, ¿no? De los bautismos para los muertos. Hay organizaciones cristianas como los mormones que se bautizan por los muertos. Hay discusión en cuanto a bautizarse por los muertos. Hay un bautismo para arrepentimiento de Juan. Juan bautizaba para arrepentimiento. Tenemos Hechos capítulo 18, 19, un grupo, Silas y Apolos, que estaban enseñando, o Apolos que estaba enseñando erradamente, sus discípulos que tuvieron que ser bautizados porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, Tenemos ese bautismo, tenemos este tipo de lavamientos, como yo le digo, que también estamos hablando acerca de esto. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto, hermanos? Que hoy existe la misma controversia. Y no dejamos esta controversia, no la dejamos atrás y no dejamos estas doctrinas básicas y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque aquí lo que está pasando es que hay un conflicto y el autor no se está refiriendo exactamente al bautismo, a la doctrina de Cristo, a la doctrina de bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Se está refiriendo a todo este contexto. Si alguien me dice, no, pues estábamos hablando de doctrina, alguien que es más pegado a la letra, dice, no, estamos hablando de la doctrina de bautismo de salvación, ese bautismo que salva, no los demás bautismos, no lavamientos de manos, abluciones, no el bautismo de Juan, que solamente es para arrepentimiento, etcétera. Entonces, no el bautismo por los muertos. Entonces, ¿qué pasa? Si a alguien yo le digo, hermanos, cuando uno obedece a Cristo, cuando uno cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando uno, como lo enseñó nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando uno se arrepiente, toma la decisión de un cambio de vida. Y número 3, cuando alguien va y confiesa a Cristo en las aguas del bautismo, cuando confiesa a Cristo en las aguas del bautismo, esa persona ya conoce conoce principios o conoce doctrinas básicas que ya debería pasarla por alto. Yo no necesité, perdón que utilice mi yo, pero todos ustedes pueden decir yo también. Ustedes no necesitaron nuevamente que se les enseñe que había que creer, confesar a Jesucristo. A ustedes no se necesita que les vuelvan a enseñar que tienen que arrepentirse. A ustedes no se les necesita que tienen que ustedes ir a las aguas del bautismo, para identificarse en Cristo y para que sean sumergidos por el mismo para salvación por el mismo Señor Jesucristo, no por los hombres.
No se necesita enseñarles eso. Incluso necesitan, el apóstol, ya lo tocamos la semana pasada de esto, o sea, ustedes deberían ser ya maestros. Por supuesto, yo no necesito ser un erudito ni tener mucho conocimiento, ni lo necesité, porque a los 15 días que ya era cristiano, yo estaba añadiendo almas a la iglesia. Entonces, y todos lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque conocemos los principios importantes del Evangelio. Entonces, hermanos, por el día de hoy vamos a quedarnos por eso, porque la próxima hablaremos de imposición de manos, conflicto también en cuanto a imposición de manos. Hay un problema tremendo en cuanto a la imposición de manos. ¿Para qué sirve la imposición de manos? ¿Por cómo debemos imponer? Si se imponen hoy en día las manos o no. Todo eso hay controversia de quiénes imponen las manos, con qué fin se imponen las manos. ¿Cuál es otra cosa? El juicio eterno, hermano. Hoy en día hay mucha controversia con el juicio eterno. Necesitaríamos también, pero lo tocaremos de una forma ligera. Es decir, lo que se está ya, los tiempos finales, Hoy habla mucho de los juicios finales, de las señales, de las señales del juicio eterno, las señales de venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se habla mucho acerca de mucho hoy, visto muchas enseñanzas acerca del milenio, acerca del rapto, acerca de la tribulación, eso se llama le dicen escatología, pero no me gusta mucho la palabra, pero le dicen temas escatológicos, y eso también como ahora que hay una controversia enorme, también lo había en esa época. ¿Y qué dice? Concluyendo, ¿qué dice el autor de Hebreos? ¿Cómo los está exhortando a ellos? Dejen esto ahora, ¿no? Avancen, sigan adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez, maduren, sean completos, sean maduros, sean maduros. Lo que está diciendo es cumplan el propósito para lo cual fueron llamados. Ese es el punto, hermanos. Todos hemos sido llamados y hay un fin, todos sin excepción. Todos tenemos un llamamiento. Y lo que nos está diciendo es maduren, porque madurar significa cumplir el propósito para lo cual fuimos diseñados, llamados, etcétera, no llamados, escogidos, salvados, etcétera. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el punto principal de aquí? Todos nosotros. Por supuesto, no digo que no debemos escudriñar la palabra de Dios en estas cosas, pero lo más importante es avanzar, dejar las cosas que están atrás, proseguir a la meta, avanzar, ¿para qué? Para llegar a la plena madurez. Es decir, cumplir, otra vez, repito, el propósito para lo cual fuimos llamados. Acuérdense de la idea de la perfección, que era una idea utilitaria, ¿no? Una idea utilitaria, una idea con propósito. Que Dios lo bendiga, amados hermanos.